Vivamos siempre a la luz de la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios porque ella es la que nos ilumina, la que nos guía en todo momento de nuestras vidas. Y más en estos tiempos tan difíciles, vemos cómo la sociedad nos presenta como distintos escenarios en un año. La sociedad ella misma se ha dividido por épocas. Entonces vemos cómo fácilmente en diciembre se hace un derroche totalmente y se desfogan todos esos ánimos de fiesta, incluso de muchos desórdenes delante de los ojos de Dios. Vemos cómo se separa el tiempo de trabajar, la época para laborar, y también se desliga mucho de la presencia de Dios las cosas que se hacen en el trabajo, que se hacen en los quehaceres del día a día. No se lleva, no se tiene en cuenta la palabra de Dios para tomar decisiones. Vemos como en épocas de vacaciones, en muchas ocasiones, en muchas partes de la sociedad, tienen totalmente a Dios excluido de estos planes de descanso, porque Dios permite, y de hecho así lo estipuló, tomar el descanso, pero siempre bajo su soberanía y dominio. Pero vemos que la sociedad también desligó esto y entonces también se ve un desorden completo, tanto física, emocionalmente y mucho más en vicios, cayendo en todo ese tipo de depravaciones que Dios tanto abomina. Y otra de las partes que la sociedad ha dividido es Semana Santa. Y vemos como en esta semana, que muchos dicen se celebra la Semana Santa, es un tiempo que se dice que es para buscar a Dios, pero realmente sí se utiliza para buscar a Dios. O es solo una tradición, es solo una de las épocas o de los escenarios que la sociedad plantea y ya se tiene estipulado esta semana. Se dejan algunas cosas para seguir una tradición, unos ritualismos, o verdaderamente hay un encuentro con nuestro Dios. Porque nosotros los creyentes hemos aprendido, sabemos que a Dios no se le honra una semana al año. A Dios se le honra y debemos buscar y esforzarnos en honrarlo todos los días del año, no solo una semana. Incluso muchas personas que, repito, dicen que esta semana quieren conocer o buscar a Dios, no lo hacen realmente como debe ser. Y quizás de una manera equivocada piensan que están honrando a nuestro Dios, al Dios único y verdadero. Y posiblemente no lo honran como debe ser porque no le conocen. Y no le conocen porque no se acercan a las Sagradas Escrituras con temor y temblor como nos manda la Biblia. Y esto sucedía incluso en tiempo de Jesús. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, en el momento allí, mismo instante de la crucifixión, allí en Lucas 23, 34, 35, Jesús les dice, o más bien le dice a Dios, ora a Dios por ellos, porque dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Es decir, tanto la parte religiosa, los gobernantes y todo el pueblo estaban allí simplemente viendo un espectáculo. Y no se estaban dando cuenta que a quien estaban crucificando era el mismo Hijo de Dios. Era el Dios Todopoderoso, hecho hombre, el que estaba allí colgado en el madero. Y ellos pensaban que estaban haciéndole un favor a Dios. Y repito, muchas personas en este tiempo, en masas, gran cantidad de cientos y miles de personas, recurren a unos grandes desfiles, a unas procesiones, detrás de unas imágenes. Y piensan que con esto están honrando a Dios.
Y también nosotros podríamos decir, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal vez en esa oración de Cristo Jesús, cuando Él estaba orando allí al Padre por aquellos que le estaban crucificando, y tanto los judíos como los romanos que estaban allí confabulados en contra de Jesús, estaban siendo allí vistos por nuestro Señor y Él estaba orando al Padre, perdónales porque no saben, no entienden lo que está pasando realmente. Y cuántas personas, incluso allegados, conocidos de nosotros, aún no saben qué fue lo que pasó allí en el madero. Aún no saben por qué Cristo Jesús tuvo que morir en la cruenta cruz. Aún no se dan cuenta que todo esto sucedió por la magnitud de nuestros pecados, por la gravedad de nuestras transgresiones delante de Dios Padre. Y que allí lo que se estaba haciendo era un sacrificio, un cordero manso, que no presentó oposición, que se entregó a sí mismo para que nosotros fuéramos perdonados delante del Padre. Y que esto ya estaba escrito y estaba predicho por los profetas y ya estaba anticipadamente en el Consejo Celestial antes de la creación del mundo. Ya Dios lo había mandado de esta manera y predestinado a su Hijo para que esto sucediera. Pero ¿qué sucede? Por causa de la misma tradición, no profundizamos en las Escrituras. Y si no profundizamos en las Escrituras, entonces no vamos a conocer la verdad y no vamos a ser libres. Son muchos los pasajes que hablan acerca de cómo Dios rechaza y aborrece todas estas imágenes, todas estas esculturas. Y uno de esos pasajes es Jeremías 10, del 2 al 5. Allí nos dice la palabra de Dios. Así dijo Dios, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén y amén. Jeremías 10 del 2 al 5. Y es que la palabra del Señor una y otra vez lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Nos manda claramente a no seguir esas tradiciones. Por eso el pasaje dice, no aprendáis el camino de las naciones, de esas naciones. Es decir, cuando dice, no aprendáis el camino de las naciones, es decir, no sean ustedes seguidores de esas creencias, no se hagan sus discípulos, no sean seguidores de esas tradiciones, podremos aplicarlo para este tiempo. ¿Y por qué nos dice la palabra de Dios? Porque esto simplemente es un engaño, una distracción. Nosotros debemos buscar encontrarnos con nuestro Dios a través de la santa palabra, a través de la enseñanza bíblica, a través de todo lo que la Biblia nos entrega, que si con bastante juicio le buscamos de mañana y tarde y noche, cada vez vamos a adquirir más conocimiento y nos vamos a poder acercar más delante de nuestro Dios. Porque ellos, ¿qué hacían? Todo el pueblo se estaba yendo tras las tradiciones de otras naciones. ¿Y cuántas de nuestras familias simplemente asisten a estas tradiciones? Repito, porque en el año se estipuló que esta semana se van a hacer esos rituales. ¿Y qué es lo que vemos allí? Exactamente lo que el texto de Jeremías y muchos otros textos, porque lo hemos leído también por el Salmo 135. Lo hemos leído porque en muchos pasajes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, el Salmo 115, vemos que las características de esas imágenes
Son simplemente ídolos que no sirven para nada, dice la palabra del Señor. Y este texto de Jeremías habla de, van y cortan un leño en el monte y con él hacen una escultura. Dice que el artífice con un buril, es lo que hoy conocemos para pulir la madera, un formón. Y con eso la escultura queda semejante a imagen de hombre. Y luego delante de él se postran. Y sobre esto dice, lo adornan con oro, con plata, lo clavan, utilizan clavos y martillo porque si no se caen, porque no pueden andar. Y lo hemos leído en el Salmo 135. Quienes los hacen y quienes confían en ellos son iguales a esas imágenes, es decir, son sordos y mudos. No conocen, no entienden la verdad. Y esto sucede ¿por qué? Y hay que repetirlo una y otra vez, por desconocimiento de la santa palabra de Dios. Y por eso tenemos que orarle al Padre Dios, Señor, perdónanos por todas esas idolatrías que hemos tenido nosotros también, y perdona nuestras familias que todavía no comprenden la palabra y que están allí, Señor, delante de estas imágenes, siguiendo el camino de las naciones que no te honran. Tenemos que orar y clamar al Señor para que nos dé a nosotros la fuerza, la capacidad y el momento para enseñarles a todas las personas que están cerca de nosotros que Dios busca adoradores, pero que le adoren en espíritu y verdad. No necesitamos un altar, no necesitamos hacer sacrificios, no necesitamos peregrinaciones, no necesitamos desfiles, necesitamos un corazón contrito y humillado verdaderamente delante de nuestro Dios. Un corazón quebrantado, un espíritu dolido por haber ofendido a ese Dios tan bueno. Y muchas personas se burlan cuando escuchan el mensaje del Evangelio. Y es que delante aún de nuestro Señor Jesucristo se burlaban. Lucas 23, del 39 al 43 nos dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? En la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos en esta escena crucificados al lado y lado de Jesús a dos malhechores, dos ladrones. Y no es como popularmente escuchamos decir que el ladrón bueno y el ladrón malo, no, los dos eran malos completamente. Y allí se ven reflejadas las dos tipos de naturaleza humana delante de los ojos de Dios. Porque, repito, los dos ladrones, los dos eran completamente malhechores, o sea, sus obras totalmente pecaminosas. Y decimos que allí están representadas las dos naturalezas del ser humano. ¿Por qué? Porque vemos que toda la sociedad, todos, creyentes y no creyentes, somos pecadores, insensatos, malhechores delante de los ojos de Dios. La diferencia está en que hay un grupo que se burla del Evangelio, que lo menosprecia y con ironías quiere desprestigiar la santa palabra de Dios. Muchos que aún escuchando y leyendo la Biblia prefieren seguir atados a las tradiciones por no dar, entre comillas, su brazo a torcer. Es decir, prefieren, como ellos mismos dicen, así nací en esta religión y así muero. Prefieren quedarse allí antes que reconocer la gloria de Dios.
y que quien estaba allí en el madero, sin haber cometido ningún pecado, es el redentor de nuestra propia vida. Y Él nos representa a nosotros, a esa otra parte de la sociedad, que nos reconocemos que sí somos pecadores y que merecemos el justo castigo de Dios, pero que nos arrepentimos y pedimos misericordia a Jesús. Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Pero solo si llegamos con un corazón contrito y humillado, repito, solo si verdaderamente estamos sintiendo en el corazón esa vergüenza, ese dolor y esa tristeza por haber ofendido al Dios Todopoderoso, al Dios tan bueno, al Dios maravilloso que está entre nosotros. El Dios Todopoderoso, que desde antes de los tiempos sabía que nosotros estaríamos en una condición tan caída, tan lamentable, que no seríamos capaz ninguno de nosotros de levantarnos para buscarle a Él. Él mismo vino en la persona de Jesucristo para rescatarnos. Y cumpliendo completamente la ley, Jesucristo presentó ese sacrificio delante del Dios Padre, ese sacrificio que fue agradable. Y Jesucristo se entregó voluntariamente, porque si bien fue juzgado por los tribunales romanos y acosado completamente por toda la religión judía, Dios ya lo había así determinado desde antes. Por eso es claro que tengamos nosotros en cuenta lo que dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Quien está hablando es Jesucristo allí en el Evangelio de San Juan capítulo 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. A esto le mandó el Padre, a que entregase su vida por toda una sociedad, hombres y mujeres de todos los tiempos, desde Adán hasta el último de las personas que nazca, justo hasta el último instante antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Todos, absolutamente todos, estamos en una naturaleza caída, porque por un hombre entró el pecado al mundo, a través de Adán entró el pecado, pero dice la Biblia que todos hemos pecado. Y repito, todos, hombres y mujeres sin excepción. Solamente Jesucristo no cometió pecado. De resto, repito, todos en grave pecado. Y pensemos cuántos sacrificios, cuántas ofrendas se pudieron haber presentado y se han presentado y se van a presentar buscando el favor de Dios. Y todas han sido ofrendas imperfectas. Todos han sido sacrificios imperfectos. Todos han sido con doble ánimo, con doble intención. El pueblo de Israel se caracterizaba porque presentaba unas ofrendas y Dios se las rechazaba porque les decía, ustedes verdaderamente no me están honrando, ustedes vienen con un corazón que no busca mi presencia, que no quiere obedecerme. Y si volvemos al contexto de la Semana Santa, de ese espacio que se separó en el año como si fuese el único tiempo para buscar a Dios, ¿cuántos sacrificios está haciendo la gente? Sacrificios que Dios no está pidiendo. Dios no está pidiendo, repito, esos desfiles, esas largas caminatas diciendo que le están pagando una promesa. ¿Acaso Dios está negociando sus bendiciones o está a la venta la salvación? Hay un negocio de compraventa de la salvación por intermedio o en medio. No hay absolutamente. Y esto realmente sucede porque olvidamos buscar la palabra de Dios. Olvidamos buscar en nuestro corazón honrar a Dios desde lo que Él quiere que hagamos, no desde lo que nosotros queremos hacer para Él.
si Jesucristo entregó su propia vida, el sacrificio ya está hecho. Y por estar allí Jesucristo representándonos a cada uno de nosotros, es que sufre exactamente el castigo de un pecador. Porque Jesucristo lo que sufrió en la cruenta cruz del Calvario, toda la humillación, todos los azotes, incluso la propia muerte, es el castigo justo para un pecador. Y Él lo recibió porque Él estaba ocupando su lugar y el lugar de nosotros. Y por eso sintió la desolación. Juan 10, 17 y 18 nos dice, el Evangelio, en Marcos 15, 34, dice la palabra del Señor, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué es lo que trae el pecado? ¿O qué es lo que genera el pecado si no genera es la separación, la división, estar lejos de la presencia de Dios? Y por primera vez y por única vez, Jesucristo, hombre, está separado del Padre Dios. Jesucristo está lejos de Dios. Dios Padre está lejos de Jesucristo. Porque Él estaba recibiendo el castigo que genera el pecado y es separarse de Dios. La soledad, la desolación, la oscuridad, la tristeza de vivir sin Dios, la estaba evidenciando Jesucristo en su propio cuerpo, en su propia vida. Un castigo que era para ustedes y para nosotros, para toda la sociedad. Eternamente íbamos a estar separados de nuestro Dios. Eternamente íbamos a sufrir ese castigo. Pero Dios por amor quiso que remediarlo a través de su Hijo. Y por eso Jesucristo recibió Él en su cuerpo, en su vida, recibió la ira de Dios. La ira de Dios que al recibirla Jesucristo, nosotros los creyentes ya no recibiremos. La ira de Dios que recibirán aquellos que están representados en aquel ladrón que se burló de Jesús, que recibirán aquellas personas que menosprecian las profecías, que menosprecian el Evangelio y que aún creen allí en profundo de su corazón que están honrando a Dios porque una vez al año hacen un desfile con una imagen al hombro. No, el Señor busca que nosotros le honremos verdaderamente, que lo adoremos y que vivamos ahora con ese temor y temblor delante de Él con mucha gratitud, porque Él nos ha librado de ese castigo. Adorar a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Maestro y como Él generosamente ha dicho, a nuestro hermano, porque nos ha librado presentándose Él como propiciación por nosotros, para nuestros pecados, para que fuéramos limpiados de la mancha del pecado. Y todo esto fue una obra perfectamente planeada por el Señor. Todo esto fue una obra que Dios ya sabía desde el principio que nosotros la necesitábamos. Si no hubiese sido por la obra de Jesucristo, nadie, absolutamente nadie hubiese sido salvo. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Ni los que vivieron y murieron antes de Jesucristo, ni los que nacimos y vivimos y morimos después de Jesucristo. Solamente por Él, por nuestro Maestro, por nuestro Señor tenemos vida. Y por eso Él ya, terminando su ministerio, Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo muere en la cruenta cruz. Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y es muy importante porque Él dice, consumado es. Consumado es
buscando siempre desde la palabra original, desde el griego, ese consumado es todo se ha cumplido conforme a la voluntad. También tiene por implicaciones que el Padre Dios ha recibido completamente a satisfacción el pago por nuestro rescate. Cuando dice consumado es todo el ministerio de Jesucristo fue cumplido perfectamente y sin faltarle una coma en todo lo que el Padre Dios le encomendó. Y todo lo que hizo Jesucristo, y principalmente todo aquello que hizo en la cruenta cruz, todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor, ese derramamiento de sangre, porque recordemos que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso Cristo Jesús necesitaba morir en la cruz si quería que nosotros fuéramos libres. Si no hubiese sido el derramamiento de su sangre santa, nosotros no hubiésemos sido purificados jamás de nuestra transgresión. Pero la sangre nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y por eso es que nosotros podemos decir con toda certeza y claridad que por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros cuando partamos de este siglo iremos al reino de Dios. Sin dudarlo lo podemos decir. Porque Dios ha puesto en nosotros el don de la fe y a través de ese don de la fe tenemos la certeza de que todo esto ha sucedido para nuestra gran bendición, para nuestra salvación. Entonces había un pago pendiente, un sacrificio que, repito, ni el mismo Moisés, ni ninguno de los sacerdotes levitas, ni David ni Salomón, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguna de las mujeres que estuvieron al lado de Jesús, ningún sacrificio podía ser presentado para que verdaderamente quedaran limpios y perdonados de sus pecados. Solamente fuimos perdonados cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros lo comprendemos, cuando nosotros tomamos esta palabra, la palabra bíblica, completamente como lo que es, palabra verdadera, entonces estamos inscritos en el libro de la vida. Y de allí nadie nos va a borrar. Porque esa salvación no depende de los hombres. Porque esa salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino dependemos de lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Y por el decreto celestial, dado por el mismo Padre, que todos los que creemos en Jesucristo, Él nos ha dado esa potestad de ser llamados sus hijos. Y por eso es la invitación, para que nosotros, y podemos ir concluyendo con esto, para que nosotros no pensemos que a Dios lo vamos a buscar una semana en el año, sino que debemos buscarlo todos los días para agradecerle por la salvación, para agradecerle por la vida de Jesucristo en nuestras vidas, para agradecerle por la luz de su palabra. Por eso tenemos como título Vivamos siempre a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario que busquemos siempre ser iluminados, guiados por la palabra de Dios? Porque es esa lámpara que ilumina nuestro camino. Y porque es la palabra de Dios la que nos da la fuerza, la fortaleza para que nuestra fe se mantenga firme y fiel delante de nuestro Dios, para que no dudemos. Porque el mundo, la sociedad, irá de mal en peor, lo dice la misma palabra de Dios. Pero nosotros no podemos permitir que nos arrastre hacia allí, hacia esos lugares de oscuridad, sino que nosotros debemos de cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene en este momento aún con vida. Y es que testifiquemos esta su santa palabra, para que, como dice Mateo, Mateo 28, id a ser discípulo a todas las naciones, enseñándoles a obedecer las cosas que yo os he mandado, para que más personas no se pierdan. Debemos orarle al Padre para que les bendiga, para que coloquen ellos el don de la fe, para que les abran los ojos, para que dejen de ser ya como esas esculturas que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que su garganta no emite ningún sonido y que sus pies no se mueven, no pueden caminar. Pero si Dios hace la obra perfecta que Él solo sabe hacer,
como la está haciendo en nosotros. Al darnos el entendimiento de su palabra, entonces podremos ayudar por la gracia y la misericordia y para la gloria de Dios a otras personas a que conozcan este evangelio. Y estas personas entonces ya no buscarán a Dios por allá una semana al año, sino que buscarán a Dios todos los días de su vida. Porque gracias a Dios apenas estamos iniciando en el conocimiento de la palabra. Y gracias a Dios nos falta mucho por profundizar en la Biblia. Y todos los días de vida que el Señor añada a nuestros días, debe ser y así será para adorarlo, para obedecerlo, para glorificarlo. Y eternamente le vamos a dar gracias por esa salvación. Allí, cuando estemos delante de Él, vamos a ver, a dimensionar verdaderamente de qué nos ha librado Jesucristo nuestro Señor. ¿De dónde nos ha sacado? ¿Y por qué tenía que ser tan dura esa muerte que Él sufrió? Porque sí, en esta semana y al ver películas, la persona que siente, se mueven las emociones. Las emociones de la persona le permiten hasta llorar inclusive. Y preguntarse por qué, siendo Él Dios, por qué murió, por qué se dejó maltratar. Y precisamente la pregunta es, y ellos la hacen porque no conocen las Escrituras. Porque si Él no hubiera muerto, repito, nosotros moriríamos para siempre. Pero también celebramos el día más importante para nosotros los cristianos, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien dijo el apóstol Pablo, si Cristo Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Él era santo, 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 y como Él no cometió pecado, era imposible que la muerte lo retuviera. Y por eso se levantó de entre los muertos y ahora reina, vive y reina por todos los siglos. Y Él está allí en el reino de los cielos, como Él mismo lo anunció antes de subir al Padre, que iría a prepararnos lugar, morada para todos nosotros los creyentes. Por eso animémonos, busquemos a Dios, no nos dejemos distraer, no busquemos, no aprendamos el camino de las naciones, es decir, no seamos discípulos, no seamos seguidores de las tradiciones, sino seguidores de Jesucristo, seguidores de su santa palabra. Vivamos siempre a la luz de la palabra de Dios. Amén y amén.